Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy la maestra Laura Escobar de Asesórate. Pues con la sorpresa que este es nuestro primer podcast que vamos a iniciar en este 2025 y la verdad estoy muy emocionada porque es algo que es un sueño que he venido maquinando, construyendo poco a poco y que, bueno, en este 2025 se logró. ¿De qué va a tratar nuestro podcast? Bueno, la mayoría de los podcasts va a tratar acerca de las experiencias, desafíos, retos, etcétera, de las personas que hoy son profesionistas y que realizaron su proceso de tesis para titularse. Entonces, todas estas experiencias las va a compartir con nosotros nuestros invitados y que nos van a servir a todos, tanto alumnos como maestros, para saber en los maestros en qué estamos trabajando y cómo estamos trabajando y en los alumnos qué puedes hacer y algunos tips que te van a servir para poder terminar tu proceso de tesis. En esta ocasión y por ser nuestro primer podcast, tenemos una invitada muy especial. Ella es la licenciada Abril del Rocío Juárez Buzo. Ella es licenciada en fisioterapeuta y tiene varias certificaciones, o sea, es una chica súper estudiosa. Tiene certificación en vendaje muscular, neuromuscular, certificación en terapia dermatofuncional y diplomado en biomagnetismo, así como también una certificación en punción seca. Así que todo, pero bien inteligente esta invitada que tenemos hoy. Por eso la traje, y tiene mucha experiencia en la cuestión de la realización de su tesis. Ella me ha compartido de manera personal cómo había sido su proceso y yo creo que es una experiencia que nos va a enriquecer a todos. Bienvenida, Abril. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar aquí y pues de compartir mi experiencia con todos y que puedan saber qué fue para mí el proceso. Y también qué cosas buenas tiene y qué cosas malas pues no siempre tienen. Exactamente, la tesis tiene sus pros y tiene sus contras, así que de eso vamos a hablar hoy. A ver, Abril, vamos a empezar con nuestra charla. Claro. Y quisiera que nos compartieras de qué trató tu tesis. Bueno, mi tesis fue una comparativa entre dos tipos de terapia, que es la terapia de espejo con la terapia de realidad virtual en pacientes posamputados de miembro inferior por una lesión traumática. Yo la verdad cuando pensé esto, yo me fui más por la parte de amputados. Yo en verdad pensé que me iba a ir por la parte de trauma y ortopedia porque es un área que a mí me encanta. Pero una vez que empecé con esto y empecé a ver el tipo de terapias que existían, terminé del otro lado que es neurorehabilitación. Entonces, fue algo complejo. Muy complejo. Si se dieron cuenta, ella empezó de una manera y le dio otro enfoque muy diferente a su tesis. Y eso está bien, no es nada malo. Bueno, a ver, Abril, ¿cuál fue tu mayor desafío al hacer esta tesis? Mi mayor desafío creo que fue la parte de la evidencia. Porque si bien hay bastantes pacientes que son amputados, pero la verdad es que la parte de la terapia de rehabilitación, Tranquila. La terapia de... se me olvidó. Bueno. Lo que es terapia en espejo es algo muy perfecto. Normal, muy habitual. Es algo que nosotros, tanto en Fisio como en México, lo tenemos muy bien trabajado. Es algo que es nuestra primera herramienta para poderlo trabajar. Pero ya lo que es realidad virtual es un tema bastante complejo y bastante complicado encontrar la evidencia. Y el cómo es que esta está respaldada con la misma. Entonces, ese creo que fue mi mayor reto, encontrar todos esos artículos que en verdad avalaran que mi terapia funciona. Exacto, eso es lo más importante. Y eso es una pregunta que te iba a hacer. Porque como es del área de la salud, a veces en el área de la salud, que nosotros también asesoramos tesis del área de la salud, hacemos de alguna manera los ayudamos a hacer el protocolo de tesis. A veces uno de los grandes desafíos es encontrar las referencias bibliográficas porque tienen que ser artículos específicos, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que marcan la pauta, como yo les digo en los cursos que doy a los alumnos. Si tú no encuentras tus referencias de tu tema de tesis,
olvídalo, mejor cambia de tema y busca otro, que sí te encuentres referencias actuales, no mayor de 5 años, porque eso es muy importante, sobre todo en el área de la salud, es una cosa sumamente importante. Entonces, no mayor de 5 años y que para encontrarlas tengas esa facilidad. Si no lo haces, entonces cambia de tema. Ese es mi consejo y un tip para todos. A ver, Abril, ¿qué estrategias utilizaste para organizar tu tiempo? Porque es algo muy importante para todos, porque muchos dicen, es que no tengo tiempo porque trabajo, no tengo tiempo porque estoy estudiando otra cosa, no tengo tiempo porque soy mamá, no tengo tiempo porque, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hiciste tú? Pues la verdad es que en ese tiempo era pandemia, entonces no estaba yendo prácticas, porque en ese momento yo tendría que estar con 6 materias y además mi carga de prácticas. Entonces en ese momento, como fue pandemia, estuve en mi casa, además me acababan de operar de la rodilla, entonces todo momento de ocio que yo tenía era el que ocupaba realmente para hacer la tesis. Entonces, ahora sí que tiempo, no puedo tener excusas. Sí, yo creo que la pandemia también fue un pro y un contra para todos, ¿no? Muchas gente se quedaron encerradas en sus casas y eso aprovecharon para hacer su proceso de tesis, de titulación por medio de tesis, empezaron a estudiar otras cosas. Yo daba los cursos en línea, entonces mucha gente aprovechaba el tiempo, ¿no? Y otras no, pero bueno, la gente que sí quería salir adelante lo hizo y terminó su proceso de tesis. Muy bien, Abril, muy bien. Si pudieras volver al inicio, ¿desde qué idea iniciaste tu tesis? ¿Hay algo que harías de manera diferente? La verdad no. Tengo que aceptar que fue un proceso complicado, pero a mí como profesional a punto de terminar la carrera me demostró que en verdad, a pesar de que era un área a la que yo le estaba huyendo, fue un área en la que se me facilitaron las cosas. A pesar de ser un tema complejo, un tema con poca evidencia, o con pocos artículos en inglés o en español que pudiera yo traducir y entender, me di cuenta de que es algo que se me da. Entonces... descubriste tus habilidades. Así es. Muy bien. Sí. Entonces, creo que no cambiaría nada. La verdad fue algo que me costó, que me estresó demasiado, pero que al mismo tiempo me gustó muchísimo. Mira, qué bueno. Sí. Qué padre. Encontraste tu yo. Sí. Y hablando de eso, ¿qué habilidades y conocimientos crees que desarrollaste con la realización de tu tesis? Porque muchos dicen, no, yo no me quiero titular por tesis, no, yo prefiero mejor el examen Ceneval o prefiero mejor entregar un proyecto. ¿Qué habilidades reconoces que obtuviste al hacer tu tesis? Pues creo que la más esencial o de la que en verdad me di cuenta es la parte de la redacción. Porque si bien, pues sabemos que los artículos no es como que, ya lo encontré, lo copio y lo pego. Entonces, esa parte de yo con mi razonamiento clínico y con lo que estoy leyendo, cómo poderlo cambiar a mis palabras para que sea algo nuevo que alguien pueda entender y que en algún momento sea de referencia si toman ese tema o están con un paciente de ese tipo y ya no saben qué hacer o qué es mejor para su paciente, se tenga como que esa parte. Entonces, creo que es esa, la parte de la redacción. Ok, y hablando de redacción, que a todos se nos dificulta, ¿cómo estuvo la cuestión del plagio? ¿Te pasaron tu tesis por el software o la plataforma o lo que sea que ahora hay en las universidades? ¿Cómo te fue con el plagio? Porque en los cursos que doy de Citas APA, séptima edición, todos los alumnos me preguntan sobre cómo evitar el plagio. ¿Cómo te fue a ti? Pues para empezar, sí fue complejo. Tengo que aceptar que en mis primeras revisiones, sí, mi directora me decía, oye, es que, ¿sabes qué? Esto yo lo busqué y me aparece... Hay palabras diferentes, pero me aparece muy, muy similar. Entonces tienes que trabajarlo. Lo que yo hice fue, de lo que estaba hablando, tomaba 3 artículos y de esos 3 artículos yo iba jugando con las palabras y con las propias mías. Y ya que tenía mi párrafo hecho, lo metí a internet. Si veía que no me botaba ninguno de los artículos que yo estaba utilizando, ya lo dejaba tal cual en mi documento para no estar batallando de que me lo estuvieran regresando por ese detalle. Exacto. ¿Saben lo que ella hizo? Hizo la cita del parafraseo. Sí, para que evitar que le arrojara en la plataforma
o el software o lo que sea, y entonces lo utilizó con sus propias palabras, y eso es el parafraseo. Ok, muy bien, Abril, muy bien. Ahora, ¿qué consejos les puedes dar a tus compañeros que vienen atrás de ti, que están comenzando a hacer su proceso de elaboración de tesis? ¿Qué les aconsejarías? Así que tú digas, para que ustedes hagan su tesis, yo necesito que sepan esto. Creo que lo primordial sería que en verdad sea un tema que les llame la atención y que no sea solo uno, que tengan varias propuestas y de esas mismas empiecen ya a investigar para saber si hay la evidencia o no, y desde ahí empezar a descartar qué es lo que quieren. O que no les pase como a mí, que empezaron por un lado y por irse metiendo en el tema, por ir ahora sí que con ojos vendados a ver qué salía, terminar en un área que Exacto. a uno personalmente se le dificultaba, y ya después de que se hizo todo el proceso y toda la dinámica, ya me di cuenta que pues sí me gustaba y que se me daba. Entonces, más que nada es eso, saber hacia dónde quieren ir y que en verdad tenga la evidencia para que no les cueste trabajo, y que a mitad de la tesis o a que al principio, cuando ya casi está por iniciar, que tienen que entregar o cositas por el estilo, ya lo tengan, que no tengan que hacer un cambio de último momento y les cambie todo lo que ya habían trabajado. Sí, porque es lo más importante. Exacto, porque eso ocasiona que te estreses y que a último momento digas, ay, no, ya no voy a hacer la tesis, ya, tiro la toalla, ya no quiero titularme, ya no quiero nada, lo que quiero es salir de la universidad, ¿no? Y muchos lo hacen, o sea, se salen sin hacer su proceso de tesis, y bueno, cuando quieren regresar, bueno, ya pasó el tiempo, y en algunas universidades hay algunas condiciones para poder hacer tu tesis, el tiempo que dures en regresar, etcétera, etcétera, y te va a costar mucho más trabajo. A ver, Abril, cuéntame, ¿cómo tuviste en la cuestión de tus asesorías? ¿Tuviste asesorías? Sí, bueno, así asesorías, digamos, algo muy personales de yo con un asesor, no. Yo llevaba como tal la materia. Ok. Y entonces éramos un grupo de 20, y de esos 20, a lo mejor y 10 éramos los que estábamos en proceso de titulación. Entonces era de entregas una vez a inicio de semana, y la siguiente clase ya era las entregas de, tienes que corregir esto, o más que nada era de, te estoy enseñando qué es este capítulo, porque trabajamos por capítulo, okay. Entonces era de, este mes me tienes que entregar esto, y era como de, ok, entonces conforme iba avanzando ese mes, nosotros teníamos que estar haciendo las entregas, y todo era mediante Teams, todo, y por lo mismo de que también fue en pandemia. Las clases eran en línea, entonces todo era en línea. Si teníamos dudas o preguntas, era en ese momento con la maestra y en la clase, y a ver si nos entendíamos. Entonces, a mí en lo personal no tuve tantas complicaciones con la parte de la metodología. Ya hasta después que terminé y me hicieron mi examen, me dijeron, es que tu tesis no era así, pero fue como de, bueno, yo lo hice en base a lo que en ese momento me dijeron. Entonces, no me puedo quejar. Y también mi directora, que es la parte académica, que me checaba todo la información respecto a fisiología, todos los antecedentes, ahora sí que todo lo que es la base de, también era, nada más creo que estaba conmigo y con otras 2 chicas que estaban en neuro. Entonces, no me puedo quejar, la verdad es que me estuvieron apoyando de muy buena manera. Fue un poco complicado por la parte de que fue en línea, de que no había ese momento de encontrarnos. Claro. Entonces fue, creo que lo único complicado al yo realizar mi tesis. Sí, ¿verdad? O sea, si se fijan bien lo importante que es una buena asesoría, una buena mentoría, y que te vaya llevando de la mano para que realices tu proceso de tesis. En este caso, Abril, bueno, es una chica inteligente y sin llevar una asesoría como tal, realizó su tesis, pero muchos nos cuesta trabajo y necesitamos un mentor, necesitamos un asesor o una asesora que nos lleve de la mano sin que nos haga el trabajo, pero que nos diga cómo lo tenemos que hacer. Y eso es algo que en los cursos que yo doy, muchos estudiantes me dicen, es que me dice que está incorrecta la tesis, pero no me dice cómo corregirla o cómo debe de ir. Uh-huh. Entonces, es algo que marcan mucho. Y no quiere decir con eso que los asesores no hagan su trabajo. Yo creo que tienen mucho trabajo y que a lo mejor en algún momento
no les da abasto revisar tantos documentos o asesorar a tantos chicos. Pero bueno, de alguna manera es importante esa mentoría, esa asesoría para que puedas terminar tu proceso de tesis adecuadamente. Entonces, bueno, pues qué bueno. Abril, ¿hay alguna herramienta que tú recomiendes o un hábito que tú recomiendes que lo realizaste tú y que haya sido muy útil y que puedas recomendar? Un hábito, un recurso, algo que dijiste, es que con esto la pude hacer. La pude hacer. Pues es que creo que lo que más me ayudó es ciertas herramientas de búsqueda. Yo tenía acceso a una plataforma donde tenía muchos archivos, muchos documentos, muchos estudios de otros países. Entonces, si en la universidad en la que están tienen esa herramienta, creo que es lo mejor que pueden hacer y pueden aprovecharla bastante. Porque muchas veces iniciamos como todos en Google Académico, que no es malo, es muy bueno, y también está la parte de que puedes jugar con los años de lo que estás buscando. Pero si ya tienes otra plataforma donde tienes acceso a este tipo de estudios que son mucho más recientes o que a lo mejor es un poco complicado, porque por ejemplo en Fisio hay muchos que son del portugués y hay que estarlos traduciendo. Traduciendo, sí, efectivamente. Pero era una plataforma muy buena. Entonces yo de ahí, la verdad es que a mí tuve muy pocos documentos en cuanto a los tipos de terapia en específico, sobre todo a lo que es realidad virtual, como para yo experimentar. Porque también es esa parte de que como yo me metí en la parte de amputaciones traumáticas, todo mi documento tenía, o todo lo que yo estaba investigando tenía que ver que la terapia fuera en alguien que fue por una amputación traumática. Porque también eso es una variable, si es por pie diabético, si es traumática, si es congénita, o sea, todo eso influye para cómo el paciente va a responder y cómo es el dolor de miembro fantasma en cada paciente. Exacto. Entonces, es eso. Si tienes las herramientas a la mano, utilizarlas y explotarlas al 100%. En caso de que no lo tengas, creo que Google Académico es ahora sí que donde yo busco todo y me gusta más en el aspecto de que es un poco más fácil de manejar para mí. Entonces, creo que es... No recomendarías la IA, ¿verdad? No. ¿O sí? No, y más porque yo no la uso. O sea, yo como estoy acostumbrada a investigar de otras formas, no es que no confíe en ella, pero al mismo tiempo siento que es más fácil caer en esa parte de plagio. Ajá. Entonces, prefiero ahora... puedo utilizarla y a lo mejor y lo que me dice y me direcciona como a de dónde lo está obteniendo, me puede funcionar esa parte para encontrar información, pero no para que sea la base en lo que yo me guíe para hacer una redacción, por ejemplo. Exacto. Eso que acaba de decir Abril es bien importante, porque se cuestionan mucho los alumnos si pueden o no utilizar la IA. Pero yo les digo en los cursos que la IA sí se puede utilizar, pero no para copiar y pegar, sino para un recurso, como lo que dijo ella, que te facilite la investigación. Es decir, a lo mejor en alguna plataforma o en alguna página de IA puedes pedirle que te dé referencias actuales, ¿no? No mayores a 5 años, y entonces automáticamente la IA te arroja los autores de tu área o de lo que estés hablando de tu tesis, y en base a eso ya los buscas entonces en los buscadores de referencias bibliográficas. Entonces, sí se puede, no estamos negados a usar la IA para tu tesis, pero tampoco se trata de que la IA te haga la tesis. Eso es muy importante. Y sobre todo porque las universidades ya están muy actualizadas, los docentes están muy actualizados y se dan cuenta cuando tú haces tu documento auxiliado por la IA. Entonces, checa eso, es muy importante que lo tengas en mente. ¿Qué significa, Abril, para ti haber terminado esa etapa de tu licenciatura y qué planes tienes ahora? Ya vi que estás certificada en un montón de cosas, pero ¿qué planes tienes? Bueno, la verdad es que haber culminado esa parte con la tesis, la verdad fue como esa sensación de todo lo que estuve estudiando, todo lo que me estuve preparando, dio frutos en eso, porque además esta parte me habilitaba la oportunidad de irme a servicio social. Entonces, fue complicado, fue bonito,
Y reitero, esa parte de demostrarme a mí misma que en un área que se me complicaba y que no me sentía como al 100%, que yo sola me demostré todo lo contrario, de que es un área que se me facilita. No me gusta al 100% porque es muy diferente, pero se me facilita y eso me gusta. Además, yo me quiero especializar en el área de trauma y ortopedia y pues obviamente esto va muy de la mano con la parte de neuro. Okay. Entonces creo que fue algo importante para mí y que es un reconocimiento de que cuando yo siento que estoy teniendo complicaciones o que algo en mi área profesional no me está rindiendo frutos, puedo regresar a eso y darme cuenta de que solo es como un escalón y que puedo seguir adelante. Claro. Sí, en cuanto a mi parte profesional, me gustaría estudiar una maestría. Perfecto. En lo que es igual trauma y ortopedia y diplomados. Excelente. Sobre todo, y bueno, y tomar alguna certificación o tal vez estudiar una segunda licenciatura en psicología, porque pues va muy de la mano este acompañamiento que tenemos con los pacientes. Con los pacientes, ¿verdad? Así Yo creo que sí, debe de haber un enfoque ahí psicológico para los fisios en esta área, porque sí es muy importante. A ver, comparte a nuestros seguidores, ¿qué sentiste cuando te dijeron tu tesis está aceptada y presentaste tu tesis ante los sinodales o no la presentaste? Sí, no, sí la presenté. A ver, cuéntanos esa experiencia. La verdad yo estaba muy nerviosa, fue un momento muy, muy gracioso porque todo fue en línea, todo. Mi examen ni siquiera fue presencial, todo tuvo que ser en línea, entonces en este inter a mí se me ocurrió irme de vacaciones. Ah, mira. Yo compré mis boletos antes de saber de mi examen y justo un día después de que compré los boletos, resultó que en ese viaje tenía mi examen. Entonces, ahí fue como un poco complicado, pero ya que llegó ese día, yo era la primera de mi generación, la primera de mi grupo en tener que hacer el examen. Entonces, yo no tenía referencias de nadie, yo no sabía cómo iban a ser mis sinodales, solo conocía y conocer, entre comillas, a mi directora. Entonces, yo estaba muy nerviosa. Ya que llegó el examen, a mí me dijeron que tenía que durar 45 minutos. Yo cuando me pongo nerviosa hablo muy rápido. Entonces, en ese momento tuve que ingeniármelas para que en verdad durara mis 45 minutos, estar serena para poder contestar todas mis preguntas que me estaban haciendo en el momento. Fue algo complicado, pero ya que me dijeron, ponte de pie y nos habían mandado ya nuestro como juramento y puedes leerlo, la verdad es que sí, me sentí muy bien, me sentí muy relajada, me sentí muy contenta, muy satisfecha. O sea, fue una sensación de alegría, de nostalgia, fueron muchos sentimientos encontrados, porque terminé mi tesis, pasé mi examen, pero también culminé con mi parte de estar en la escuela, de estar como estudiando. Entonces terminaste como una etapa, ¿no? Así es, fue muy emotivo, la verdad. Y también pues estaba lejos de mis papás, nada más estaba con mis amigas, entonces fue muy bonito y la verdad es que no lo cambiaría. La verdad fue una experiencia muy bonita. Sí, ahí es donde todo ha valido la pena. Sí. Los esfuerzos, los desvelos, el regresar tu tesis, es donde está bien, vuelve a regresar, porque en una tesis puede haber observaciones o correcciones que te marcan N veces. Muchísimas. No hay un número determinado que tú digas, bueno, a la tercera me van a aceptar, porque por ejemplo vienen conmigo chicos que quieren que los asesore y es que la asesora me volvió a hacer correcciones. Pues sí, es que te va a volver a hacer correcciones. O sea, no quiere decir que a la primera, absolutamente a nadie, a menos que alguien me diga lo contrario en este momento, sí. Que le hayan aceptado su tesis a la primera. No hay, de los 20 y tantos años de experiencia que tengo, no ha habido una sola persona, un solo estudiante que le hayan aceptado su tesis en la primera. Tiene que haber observaciones y tiene que haber correcciones y tiene que haber adaptaciones y tiene que quitarle, ponerle, este autor no funciona, ¿por qué utilizas este autor? Etcétera, etcétera. Y hablando de eso, a ver, cuéntame, ¿cómo sentiste las preguntas de tus sinodales? ¿Sí se enfocaron en tu tesis o se enfocaron en lo que estudiaste o qué se enfocaron? Bueno, aquí mi directora sí me dijo, o sea, ella cuando estábamos haciendo mis prácticas para esa presentación, sí me hacía preguntas muy específicas y preguntas que yo, o sea, en la vida me hubiera imaginado que me podrían llegar a hacer.
Entonces, ella en esa parte fue como de, yo te voy a apoyar porque estas son tus preguntas más importantes. Si nadie te las hace, yo te las voy a hacer para que demuestres qué es todo el conocimiento que obtuviste de hacer este proceso de tesis. Entonces, de ella fueron mis preguntas como más complejas, más complicadas. Y las que me puse hasta cierto punto más nerviosa, porque ya las sabía, pero como no me las habían preguntado y ya sabía qué era lo que venía, era como ese momento. La otra maestra que fue la que igual me hizo preguntas, fueron muy enfocadas a fisio y más como de, ok, no estás teniendo estas herramientas, ¿cómo podrías tratar a este paciente con este dolor si no tienes eso? Entonces, estuvieron, la verdad que bastante bien. No puedo decir que se fueron al extremo o me preguntaron algo que ni siquiera, algo más enfocado a cómo te sentiste en la carrera o cositas por el estilo. No, o sea, en verdad fue muy enfocado a lo que yo estaba hablando y a lo que yo quería abordar. Ya la parte metodológica, igual me preguntaron y fue ahí ya que después me señalaron de que pues quien en ese momento me había asesorado, pues me dijo, la verdad es que no está al 100% correcto por dónde lo abordaste de manera metodológica, pero bueno, o sea, no es a ciencia cierta culpa tuya, pero de ahí en fuera estás bien. Entonces fue algo, estuvo intenso, sí. O sea, vieron lo importante que es el enfoque metodológico. Y no importa el área, puede ser de arquitectura, puede ser de medicina, puede ser de administración. Aquí lo importante es el enfoque que tú le estás dando metodológicamente hablando. Sí, la metodología es cómo. Así, pregúntate cómo. ¿Cómo vas a hacer tu investigación? Así de sencillo. Esa es la metodología. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto va a ser tu muestra? ¿Qué tipo de investigación vas a hacer? Etcétera. Si es cualitativa, si es cuantitativa, si es mixta, si es descriptiva, por eso es muy importante que tú cuando estés haciendo tu tesis desarrolles bien ese apartado o ese capítulo. En muchas universidades es capítulo, ¿no? Y ese apartado, no importa si está al principio o al final de la tesis, eso no tiene nada que ver. Lo importante es cómo lo vas a desarrollar tú, qué es lo que vas a poner, o sea, cómo vas a hacer tu investigación. Y aquí en este caso con Abril, bueno, ya vieron qué importante es la metodología. Muy bien, Abril. ¿Algún mensaje final para quienes están luchando por cumplir este objetivo académico? ¿Algo que les quieras compartir así como muy inspiracional? Pues más que nada es complejo, es complicado, es pesado, pero no es imposible. Entonces, creo que lo esencial es, si hay momentos en los que te estresas porque tienes una fecha de entrega, tienes un tema o un número de páginas que cumplir, porque a veces, bueno, a mí me pasó en el primer capítulo, tenía que cumplir 35 y yo ya no sabía ni de dónde desglosar porque ya había abordado todo. Entonces, sí estresarse, pero disfrutarlo, porque a fin de cuentas es un proceso que no vas a volver a vivir, porque si en algún momento estudias una maestría o algo donde te pidan otra tesis, ya vas a traer esto de enseñanza. Entonces, ya no va a volver a ser lo mismo. Entonces, es que hay que disfrutarlo, porque esto te va a llevar a otra parte de ti y justo a expandir todo ese conocimiento y a cómo te expresas, cómo razonas. Te abre muchísimo el panorama. Claro. Y eso es importante lo que acaba de decir Abril. A lo mejor dices, bueno, es que voy a terminar la licenciatura y ya no voy a hacer tesis en la maestría. No, sí, en la maestría te piden tesis, en el doctorado también. Así que si tú haces bien la tesis, desde la licenciatura, cuando tú pases a la maestría o al doctorado, para ti va a ser pan comido. Así es. Sí, ya vas a saber cómo estructurar, cómo poner tu contexto. Obviamente no es el mismo nivel académico, ¿no? En una tesis de licenciatura, maestría o doctorado. Conforme va avanzando el nivel académico, avanza la complejidad de la tesis, ¿no? Y ya obviamente en el doctorado tú tienes que hacer una propuesta. Y una propuesta no solamente para descubrir el hilo negro, sino para hacer una propuesta significativa de tu área, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es importante que se tenga en cuenta. Entonces si tú haces una tesis bien, la presentas ante tus sinodales, apruebas tu examen profesional, que se siente padrísimo aprobar el examen profesional, sientes que valió la pena todo, créanme, es una satisfacción muy bonita. Después en tu maestría y en tu doctorado va a ser
muy fácil. Pero si tú no hiciste ese proceso con anterioridad, obviamente siempre se te va a dificultar. Entonces es importante primero tener una buena asesoría, tener claro lo que vas a hacer y realizar la tesis paso a paso sin estresarte y sin tirar la toalla, porque al final de cuentas la tienes que terminar. Sí. ¿O no, Abril? Ok. Sí. Pues Abril, te agradezco muchísimo que hayas venido. Me da mucho gusto que hayas sido nuestra primera invitada de Asesórate en el podcast. Muchas gracias por la invitación. Y que hayas compartido con nosotros toda tu experiencia profesional y sobre todo tu experiencia de elaboración de tesis, ¿no? Es padre y bueno, pues de alguna manera vamos a traer otros invitados, otras personas y bueno, en Asesórate es exactamente lo que hacemos. Asesoramos, damos cursos, capacitamos, te llevamos de la mano para que tú termines tu tesis de manera profesional y exitosa, que tengas un éxito académico. Aquí vas a encontrar nuestras redes sociales, contáctanos y pide informes, que yo soy de manera personal atiendo a todos, no tengo ningún programa para respuesta de mensajes o de contacto. El contacto es directamente conmigo. Y si te interesan nuestros cursos, nuestras asesorías, etcétera, con mucho gusto. De hecho, el sábado 18 vamos a dar un curso por la plataforma Zoom para aprender a redactar con citas APA 7ª edición. Si tú quieres tomar ese curso desde la comodidad de tu casa, lo puedes hacer. Contáctame en mis redes sociales, aquí en Facebook, y con mucho gusto te mando la información. Para que puedas, es a las 10:30 de la mañana. Son 5 horas de curso, pero valen la pena. Las 5 horas te damos obviamente un cuadernillo de trabajo con los ejercicios. Te envío también el manual guía APA 7ª edición y una constancia de participación en este curso. Así que si estás interesado, estás interesada, con mucho gusto contáctame, que te vamos a ayudar y vas a ver que te va a servir mucho este curso. Pues muchísimas gracias, nos vemos en el próximo emisión del podcast y vamos a tener invitados sorpresas de todas las áreas, tanto alumnos como maestros. Así que muchísimas gracias. Gracias, Abril, nuevamente. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Gracias, muy amable. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.